Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y somos la Comunidad Cristiana Internacional. Sea cada uno de ustedes bienvenido a este tiempo especial. Quisiera también invitarles a que puedan compartir este audio video devocional a cada uno de sus familiares, seres queridos, amigos, y que también se suscriban a nuestro canal City Comunidad Cristiana Internacional. Este es el nombre con el cual ustedes nos pueden encontrar de ahora en adelante. Y vamos a retomar entonces esta serie que estamos estudiando de la superioridad de Jesucristo. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la superioridad de Cristo con aquel pacto establecido en la ley dada a Moisés. Y decíamos que Jesús es aquel que se sentó en el cielo, con contraste o diferencia con aquel sacerdocio que estaba establecido en la tierra, que ninguno lo hizo. Y aunque Jesús nunca ofreció sacrificio, dado a que no debía hacerlo, ya que en él no había pecado, ¿sí? Mas sin embargo, él mismo se entregó su vida misma como aquel sacrificio, como aquel verdadero sacrificio. Seguiremos estudiando entonces esta superioridad de Jesucristo sobre el nuevo pacto. Y quisiera que me acompañen a Hebreos, al capítulo 9. En el versículo 1 podemos darnos cuenta que la palabra de Dios nos enseña aquella diferencia que hay entre el antiguo pacto. El versículo 1 dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y su santuario terrenal. El primer pacto estaba basado en ordenanzas que había que cumplirlas en este mismo santuario terrenal, que estaba compuesta el tabernáculo por el candelabro, la mesa, los panes de propiciación, que se llama aquel lugar santo, ¿sí? Y que también tiene otro lugar llamado el lugar santísimo, que era aquel lugar al cual el sumo sacerdote ingresaba una sola vez al año y tenía que ingresar con la sangre para poder ofrecer propiciación al pueblo por medio de esta sangre. Pero desde el versículo 8 también nos empieza a narrar que es aún por medio del Espíritu Santo que se empieza a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario mientras el primer tabernáculo estuviese en pie. El tabernáculo del primer pacto no revela el camino al lugar santísimo, a la presencia directamente de Dios. Lo que ahora, a diferencia con Cristo, nosotros tenemos aquel ingreso directo, sin obstáculos, sin que haya delante un velo para poder ingresar al lugar santísimo. El verso 9 dice: lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, en diversas abluciones y en prescripciones carnales impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Los sacrificios ofrecidos en el primer tabernáculo de ninguna forma podían hacer perfecto en su conciencia al hombre, dado aquella misma condición de pecado que había en él. Pero también el versículo 11 nos demuestra que el tabernáculo verdadero es mayor y más perfecto. El versículo 12 nos dice lo siguiente, el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ayer también estuvimos diciendo que el tabernáculo terrenal fue hecho por medio de un hombre, pero el tabernáculo celestial le pertenece completamente a Dios. No hay una influencia del hombre, es hecho de las manos de Dios, al cual Cristo entró al lugar santísimo y obtuvo eterna redención. Versículo 12 nos dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, hablando de Jesucristo. Entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención.
Este pasaje nos aclara que Jesús entró una sola vez y para siempre. No es necesario un nuevo sacrificio. La sangre de Jesucristo es aquella que nos purifica, que purifica nuestra conciencia de aquellas obras muertas, aquella que nos conduce a servir a Dios. También Cristo entonces es aquel mediador del nuevo pacto. Moisés era el transmisor, era aquel que transmitía la ley y las palabras de Dios al pueblo, que se relacionaba de esta forma con Dios por medio de Moisés. Pero Cristo es nuestro mediador, aquel que nos relaciona con el Padre y por el cual también recibimos promesas, por el cual recibimos herencias. El versículo 15 dice: y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es entonces a través que de Jesucristo recibimos aquella promesa de herencia. Hemos sido ya redimidos y por ende también somos partícipes de aquella herencia. El antiguo pacto fue confirmado se realizaba por medio de la sangre de los animales, del sacrificio de los animales, pero en el nuevo pacto por medio de la base de Jesucristo. Es aquella sangre la que destruyó el pecado por completo. Era algo que la sangre de los animales de ninguna forma, de ninguna manera podía hacer. La señal del perdón en el antiguo pacto era aquella que el sacerdote salía del santuario. Si es que no salía, simplemente significaba que no había perdón, pero el momento en el que salía, el pueblo se encontraba con aquella esperanza que encontró perdón. Con Cristo, o en el nuevo pacto, encontramos que es aquel que sale del santuario y entonces en quien tenemos el perdón. Quisiera que pasemos al capítulo 10. Versículo 1 dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este pasaje nos dice que la ley era una sombra del nuevo pacto y que por ende esta no podía hacer perfecto a aquellos quienes se acercaban. Por tal razón, había que hacerlo constantemente, continuamente. Los sacrificios del antiguo pacto pues simplemente expiaban los pecados, cubrían de cierta forma los pecados. Pero aquel verdadero sacrificio de Jesús ha quitado el pecado por completo. Solo lo ha podido hacer Él, ha quitado nuestro pecado. Pero además de quitarlo también santificó nuestra vida. Él es quien santifica al hombre y es únicamente por medio de su sangre. Decíamos también que los sacerdotes en este tiempo tenían que estarlo haciendo constantemente. El versículo 11 dice: y en verdad, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y es que los sacerdotes tenían que hacer sacrificios diarios a causa de la conciencia de pecados que había en cada uno de ellos. Pues entendemos que eran hombres débiles, llenos de pasiones, quizás como nosotros. Pero aquel sacrificio de Jesucristo es aquel que hace perfecto a quienes son santificados por medios de Él, por medios de este. Ya no hay necesidad entonces de más sacrificios por el pecado. El nuevo pacto es aquel que nos muestra el camino al lugar santísimo, a diferencia de lo que no había en el antiguo pacto. No había la posibilidad de acercarse, de llegar a ese lugar. Pero Jesucristo es quien nos invita a ese lugar santísimo. Es aquel quien rasgó el velo y quien nos invita a adentrarnos a este lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Nos invita a entrar por medio de este camino que es Él. También podemos identificar algo y es lo que nos dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Para aquellos que violaban la ley de Moisés, habían castigos muy severos. Pero este pasaje también nos dice cuánto más a aquellos que tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Cuánto más aquel que pisotea la sangre de Jesucristo. Es contado como algo mucho más grave. Si bien es cierto, entendemos que tenemos una promesa, y es aquella promesa de que vendrá nuestro sumo sacerdote, pero también una exhortación a permanecer fiel para Él, vivir una vida de santidad de acuerdo en base a nuestro sumo sacerdote, no menospreciando aquella obra maravillosa, ni mucho menos pisoteando su sangre, aquella sangre que nos libertó, aquella sangre que nos redimió, aquella sangre que nos sacó de aquella condenación eterna a la que estábamos llevados por nuestros pecados. Entonces, es una exhortación a mantenernos fiel. Jesús es superior al pacto antiguo. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos